Hola, soy Mario Valencia, analista económico, docente universitario y estamos en Más Colombia, en el portal Más Colombia, y en esta ocasión nos está acompañando Diego Alejandro Hernández, que es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario, magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Maastricht, profesor de Derecho Tributario, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, es decir, una persona que conoce muy bien, perfectamente el tema que vamos a hablar y que seguramente va a ser de mucha utilidad para toda nuestra audiencia. Diego, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, un gusto. Buenas tardes, Mario. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, Diego, hace pues varias semanas surgió un escándalo más, este se llamaba el de Pandora Papers. Antes ya había habido otras filtraciones, la más conocida en el caso colombiano, la de Panama Papers, pero esta de Pandora Papers también, digamos, como mucho escándalo, nombres que surgen por allí, excusas, entonces las personas salen y dicen, no, sí, yo sí tenía una empresa, pero no. Entonces yo te quería preguntar inicialmente ¿esto es un problema? ¿Cuál es el problema en que una persona o una empresa cree compañías o cuentas en lo que se puede denominar como paraísos fiscales? Bueno, para empezar, yo creo que es importante aclarar que los medios de comunicación tienden inmediatamente ante la filtración de estos documentos a enmarcar ese tipo de conductas, la creación de empresas en esas jurisdicciones catalogadas como paraísos fiscales, como evasión. Y no necesariamente tener una empresa o tener un activo, un bien afuera, implica que uno esté cometiendo evasión. La evasión es contraria a la ley, es una conducta contraria a la ley. Cuando yo deliberadamente o conscientemente oculto información ante el estado en donde resido, estoy cometiendo evasión. Pero el simple hecho de tener un activo, una cuenta, una sociedad en el extranjero no configura la evasión. Puede configurar otros fenómenos como la elusión o la planeación tributaria que puede ser legítima o agresiva dependiendo de la óptica que se le mire, pero lo importante y lo relevante es observar en miras o en la óptica del contribuyente si ha reportado o no ante el estado en donde vive esos activos y esas cuentas y esas sociedades, y si ha cumplido con las obligaciones tributarias accesorias al reporte de esa información. Si yo concluyo que sí he cumplido con esas obligaciones, pues evidentemente no estoy cometiendo ningún tipo de esquema de evasión fiscal por el hecho de tener los activos en el extranjero. Estoy de acuerdo, Diego. Y tengo una pregunta ahí relacionada con eso. Sí, yo voy y creo una empresa en Delaware o en Panamá o en Islas Caimán. Si no es para evadir impuestos, y estoy de acuerdo contigo en que no necesariamente o tendría que probarse, digamos, que existe ese delito de evasión, pero si yo voy y creo una empresa o una cuenta en un territorio de estos, digamos que puede ser sospechoso, ¿para qué lo hago? Claro, inicialmente la idea de crear una empresa, una sociedad, un vehículo en este tipo de jurisdicciones es lograr lo que la OCDE llama traslado de beneficios y erosión de la base, que es básicamente, en palabras muy sencillas, lograr pagar menos impuestos en el estado en donde vivo y trasladar los ingresos a esa jurisdicción en donde va a pagar o muy poco impuesto o no va a pagar impuestos, pero no necesariamente tener esos vehículos en esas jurisdicciones va a implicar per se la obtención de una ventaja fiscal. Hay muchas personas que lo hacen por temas de confidencialidad y de anonimato y de protección de su información y de sus activos, sin perjuicio de que eso no significa tampoco que esos recursos sean de fuente ilícita, ¿no? Sino para proteger sus ingresos y para proteger su nombre crean empresas en ese tipo de jurisdicciones que normalmente favorecen esa opacidad en la información, en las que no hay un intercambio efectivo de información, con miras a proteger su nombre y sus ingresos y su información financiera. Pero pues por supuesto que el propósito, digamos que elemental de crear un vehículo en esas jurisdicciones es obtener la ventaja fiscal, sin perjuicio de que pueden haber otros objetivos detrás de eso.
Ok, entonces supongamos eso. Yo quiero pagar menos impuestos, ¿sí? Entonces te voy a pedir ayuda en que nos cuentes realmente cómo es que se hace este proceso. Si yo tengo determinados recursos, no quiero pagar impuestos en Colombia porque no me gusta pagar impuestos, porque no creo en la administración tributaria, porque no creo en el gobierno, porque todas las excusas que pueda tener y todas las razones que pueda tener. ¿Cómo hago para llevarme la plata y pagar menos impuestos? ¿Cómo hago para sacarla? Yo cojo un avión y me voy para Panamá con la plata en el bolsillo. ¿Cómo es el mecanismo práctico en el cual se hace este proceso de llevarse la plata y no pagar impuestos en Colombia? Realmente el mecanismo es a través de figuras en el derecho. No es que yo coja la plata, salga de Colombia y me la lleve a Panamá, sino que estructuro una serie de acuerdos para que la plata pueda salir del país y pueda llegar a esas jurisdicciones. ¿Qué es lo más común o qué es lo que uno identifica normalmente en esas estructuras que involucran el uso de esas jurisdicciones? Primero, préstamos, porque es la forma más fácil de sacar la plata. Entonces, crean el vehículo, la sociedad allá en el paraíso fiscal y estructuran un contrato de préstamo de crédito en virtud del cual esa empresa ya da un capital y acá salen unos intereses. Entonces se genera acá la posibilidad de restarme los intereses en mi declaración y allá los intereses como ingreso van a pagar impuesto, muy poco impuesto o no van a pagar impuesto. Ese es como el esquema más común, que es el del endeudamiento y el sistema de préstamos. Es como prestarse a sí mismo. Yo creo una empresa en otro territorio y me presto plata. Ok. En el fondo, económicamente soy yo con yo, ¿no? Pero jurídicamente el vehículo es diferente a mí y eso va a permitir pues que haya préstamos entre el vehículo y entre yo mismo. Claro. Otras modalidades son valerse, por ejemplo, de las diferencias o de los beneficios de esas jurisdicciones, porque esas jurisdicciones suelen tener regímenes preferentes en materia tributaria. Entonces, por ejemplo, con el tema de los intangibles, de los activos que no se pueden tocar, de las marcas, de las patentes, pensemos, por ejemplo, es muy común que ese tipo de jurisdicciones ofrezcan regímenes preferenciales por tener las marcas o las patentes o los nombres comerciales allá. ¿Y eso qué va a generar? También bajo una forma jurídica que va a ser un contrato de uso de esa marca o de esa patente o de esa propiedad inmaterial, se van a generar unos pagos desde Colombia a esa jurisdicción. Aquí puedo restarme esos pagos y allá nuevamente van a estar grabados a tarifa muy baja por los regímenes preferentes o a tarifa nula. Pero Diego, allí sobre ese punto, cuando yo hago ese pago a ese territorio, no tengo que pagar impuestos en Colombia. Ahí también entran un par de temas importantes, ¿no? Que son los convenios de doble imposición. Normalmente esas jurisdicciones que son calificadas como paraísos fiscales tienen una red muy importante de convenios de doble imposición. Entonces, lo que se busca es una suerte de compra de convenio, evitando que se cause el impuesto o que se pague el impuesto aquí en Colombia. Y en todo caso, en principio, bajo las reglas de los convenios, esas rentas no estarían grabadas en Colombia como regla general. Bueno, en el país de la residencia de la persona como regla general. Entonces, lo que se logra ahí nuevamente es una deducción acá por el pago de las regalías y que el ingreso allá esté sometido a una tarifa baja o nula de tributación. O sea que Y eso terminan pasa, realmente siendo como acuerdos de doble no tributación. correcto, que favorecen la doble no imposición. Eso pasa también, por ejemplo, cuando se utilizan las diferencias entre las legislaciones internas. Entonces, Colombia regula cierta figura de una forma y otra jurisdicción de esas la regula de una manera distinta y resulta que termina pasando eso que estamos hablando, que aquí no se cobra por la forma en que lo regula Colombia y allá tampoco se cobra impuesto por la forma en que lo regulan allá. Entonces, de esas diferencias o asimetrías entre las jurisdicciones, también se pueden obtener ventajas y también es una forma de llevarse la plata hacia allá sin pagar impuestos en ninguno de los dos lados.
Okay. ¿Hay algún otro mecanismo? Por ejemplo, hemos estudiado y hemos visto hablar de la facturación comercial fraudulenta. Si yo digo que exporto algo, pero realmente estoy exportando una cantidad diferente, ¿esto realmente ocurre así? ¿Ocurre en Colombia? Digamos, ¿hay alguna prueba, digamos, de que esto se realice? Sí, claro, sí, ocurre y ocurre mucho. En el fondo, lo que pasa aquí es que esos acuerdos carecen de sustancia o de razonabilidad económica. Eso puede conllevar otro tipo de situaciones como la facturación fraudulenta. Pero entonces, si uno piensa, por ejemplo, en un contrato de préstamo o en un contrato con los intangibles o en cualquier tipo de contrato, incluso una compraventa pura y simple, tiende a estructurarse sin propósito comercial más allá de obtener la ventaja o el beneficio fiscal. Es decir, puede ser que en el fondo yo no esté vendiendo absolutamente nada, que el dinero esté circulando entre el vehículo o entre la entidad y yo mismo a través del pago de intereses y luego me lo devuelven como préstamo, pero jurídicamente y formalmente el contrato o el acuerdo existe a la luz del derecho y eso es lo que me permite a mí sacar la plata, más allá de que comercialmente o en la sustancia eso no tenga ningún propósito ni ninguna razón de ser. Y a través de eso, pues también se favorecen escenarios o fenómenos como el de la facturación fraudulenta que ocurre en Colombia, sobre todo en el sector de hidrocarburos y de la minería. Es muy común ver ese tipo de prácticas de facturación fraudulenta. Bueno, Diego, si tú fueras la autoridad tributaria o el Estado colombiano, ¿de qué territorios de esa naturaleza te preocuparías? ¿Cuáles te llamarían la atención? ¿Por qué razón? ¿Y cuáles serían los mecanismos de control, de fiscalización que implementarías para evitar que esto pase? Porque sin duda, y quizás lo podemos hablar al final, esto tiene un costo para la sociedad. Pues a nivel internacional, realmente hay que destacar que en el seno de la OCDE se ha iniciado hace algunos años y se han adelantado muchos trabajos importantes para tratar de combatir ese tipo de fenómenos en lo que se llama el proyecto BEPS. ¿Qué ha implicado ese proyecto BEPS? Por ejemplo, en el tema de los préstamos, intentar limitar la posibilidad de deducirme los intereses. En el tema de los intangibles, intentar buscar una conexión real entre esa marca, esa patente y ese territorio para poder conceder los beneficios tributarios correspondientes. Pero yo creo que la fuente más importante con la que cuenta la administración hoy en día y con la que puede contar las administraciones tributarias hoy en día es el intercambio de información. Quizás que la cooperación entre las administraciones tributarias, el intercambio de información, es una de las fuentes más importantes para combatir ese fenómeno del traslado de beneficios y la erosión de la base imponible. Ahora, en Colombia, desde el año 2016, existen unos listados, unos criterios para determinar qué jurisdicciones pueden entrar en lo que la ley llama como de baja o nula imposición. Entre esas, por ejemplo, está revisar la tarifa de tributación, la tarifa efectiva de tributación de esas jurisdicciones, revisar si hay un intercambio efectivo de información con esas jurisdicciones y, en fin, otra serie de criterios que permiten determinar cuáles jurisdicciones entrarían bajo el paraguas de lo que comúnmente se llama paraíso fiscal y cómo hacer para controlar las transacciones que se realizan con esas jurisdicciones. Y en ese sentido, nuestra legislación también tiene algunas limitaciones en materia de deducibilidad y de posibilidad de restarme cosas aquí en Colombia o de sacar la plata acá. En fin, se prevén varias limitaciones acorde con esos criterios y otros deberes además en cabeza de los contribuyentes para reforzar, digamos que la fiscalización y la vigilancia sobre esas operaciones con esas jurisdicciones. Perfecto, Diego. Pues muchas gracias por ilustrarnos sobre este tema que es tan complejo, pero a la vez tan importante para todas las discusiones fiscales, de política económica, sociales de nuestro país.
y esperamos tenerte en una próxima oportunidad aquí en Más Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario.